Universidad Iberoamericana presenta Voces en Trayectoria. Dos, amigos, bienvenidos sean a una emisión más de su podcast Posgrados Ibero. Y el día de hoy estamos muy contentos, la verdad estamos complacidos con la presencia de Wendy González García, quien es egresada del doctorado en Historia. Wendy, si me permites, quiero compartir un poco de tu semblanza. Wendy actualmente labora con nosotros como profesora en la Universidad Iberoamericana en el área de servicio departamental. Sus líneas de investigación se centran en la historia conceptual y en la historia del tiempo presente. Ha participado en diversos artículos, compendios, programas televisivos y radiofónicos sobre la historia, la nación y la cuestión animal, destacando su más reciente publicación en la revista Fractal, Animalidad, crítica a la razón antropocéntrica. Wendy, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Manuel, muy contenta y pues muy a gusto de estar el día de hoy aquí con ustedes para pues platicar, ¿no? Un poquito de esto. Me encanta, me encanta. Sobre todo me encanta hablar con profesionales como tú y con este centro, eh, pues especialmente dirigido a la historia. Wendy, compártenos, por favor, cuál es el impacto que tiene la formación del doctorado en historia en los desarrollos, ¿no?, de investigación científica. ¿Cómo es que se genera este aporte? ¿Qué nos puedes compartir un poco acerca de ello? Pues es un momento muy oportuno para hablar, sobre todo yo lo pienso en esto que desde la historia llamamos la historia del tiempo presente. Algo que estamos viviendo a diario, estamos rodeados de historia y lo que hace el doctorado en historia es canalizarte, formando en estas líneas de investigación, pero también en el pensamiento histórico. Algo que me quedó muy grabado en esta, vamos a decir, el lujo que tenemos acá en el doctorado en historia es que hay una fuerte, vamos a decir, herramientas, como una caja de herramientas que es el pensamiento teórico, pero en este caso enfocado a lo histórico. Como decía, hay un momento ahorita que estamos viviendo en la historia de nuestro país, de pensamiento latinoamericano y a nivel mundial, donde necesitamos muchísimo tener reflexión, conciencia histórica del presente. Y si algo tiene el doctorado en historia acá en la Universidad Iberoamericana, es que te forma demasiado en el nivel teórico y práctico. Y es algo que muchas veces se nos va de la mano, porque estamos muy enfocados a las cuestiones, en el caso de la historia propiamente, monográfica, de investigación, de archivo, pero tal vez no tenemos las herramientas que nos brindó el doctorado a mi generación y a las futuras generaciones que yo veo, que es pensar históricamente, y eso solamente se hace desde un acercamiento teórico. Yo de verdad estoy muy agradecida para poder, no solo en mis clases, sino también en mis investigaciones, un poquito aportar, ¿no? Cómo me formaron mis maestros, ¿no? El claustro académico, que es de verdad una fuerte presencia del elemento teórico, ¿no? Y el elemento teórico pues viene de la mano del pensamiento histórico y filosófico, pero encaminado a lo que es un plus del Ibero, que son las humanidades, esta capacidad crítica, reflexiva, ¿no? Que es siempre tan importante y tan necesaria en nuestros tiempos actuales para posicionarnos en un pensamiento del pasado, para visualizar justamente lo que estamos viviendo como sociedad en esta época contemporánea, unos tiempos álgidos, pero entonces siempre está y debemos echar mano del pensamiento histórico, ¿no? ¿Cómo es que llegamos acá? ¿Qué podemos ver del pasado? ¿Qué podemos visualizar? ¿Qué es esto del acontecimiento? Un poquito esta noción que tenemos no solo de aprender del pasado, sino cómo significamos el presente desde los aportes que se han hecho desde las betas y del pensamiento histórico. Definitivamente, Manuel, es muy, muy interesante, como tú lo dices, este pensar, ¿no? El doctorado, sin duda, es la especialidad, ¿no? Que yo vengo haciendo desde la maestría acá en la Universidad Iberoamericana y me encantó, me fascinó. Te platico un poco. Yo siempre tuve esta gran inquietud de estudiar o de hacer una historia conceptual del Estado-nación como un país que es el de nosotros, México, pero también con una herencia colonialista y todo lo que acontece en un poco a lo que es ser mexicano, hay una pregunta por la identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Y esto tiene que ver con un estudio acerca del Estado-nación. Entonces, yo pensando en otros
diríamos, programas, posgrados, pues no podía así como que visualizar por dónde yo podía encajar esta historia conceptual del Estado-Nación para ver cómo estamos parados ahorita. Y pues sin duda el doctorado en historia pues me permitió seguir canalizando y profesionalizándome en esta investigación sobre qué es el Estado-Nación desde una revisión histórico-conceptual que también tuvo que ver muchísimo con la práctica, ¿no? El día a día. Y pues aquí vuelvo a repetir, hay un gran apoyo en temas del archivo, en temas de Claro. que han hecho otros investigadores, otros historiadores, otras historiadoras, pero también, como te repito, Manuel, los maestros, las maestras, el apoyo, las redes, la transdisciplinaridad, que es un factor muy importante desde los coloquios, las investigaciones, publicarlo, todos estos reconocimientos de verdad son muy importantes. Un poquito por ahí va, porque ahora sí que quedé encantada después de la maestría a hacer el doctorado en historia aquí en la Universidad Iberoamericana. Me encanta, Wendy, porque además tocas un tema muy importante y un término que yo particularmente creo que pocas veces hemos escuchado, que es hablar sobre historia del tiempo presente, ¿no? Porque además, pues literalmente hablar historia del tiempo presente es lo que acaba de pasar y el impacto que está teniendo, ¿no? Y algo que me gustaría preguntarte y que me genera mucha inquietud, porque si bien es cierto, que parte de tu formación dentro de la Universidad Iberoamericana, pues se vio respaldada por el gran acervo con el que cuenta la universidad, así como las múltiples actividades disciplinarias con las que se cuentan, es cómo una persona con un perfil profesional como el tuyo se mantiene al día con los avances en el campo de la historia. O sea, ¿cómo se mantiene un historiador al día con estos avances? Un plus que ahorita hay y que debo decir que es propio del clima este que vivimos, que es de la pandemia, porque también hay que decirlo, es la digitalidad. Yo creo que la digitalidad nos pegó a todos de una manera u otra y sobre todo en el sistema pedagógico educativo, que es en el que yo me he profesionalizado, afortunadamente, después de salir del doctorado aquí mismo en la Universidad Iberoamericana, que es además, voy a decir otro plus, ¿no? Decir, bueno, además lo que yo sé puedo compartirlo y es un mundo fascinante, ¿no? El poder compartirlo en las clases, en la docencia, pero también en la investigación. Entonces, y tu pregunta es tan pertinente, ¿cómo estar al día? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Cómo podemos pensar? Y hay un plus ahorita que se llama el de humanidades digitales. Y hay una línea muy fuerte de investigación en el doctorado, que ya es yo lo veo así como la profesionalización de nuestros temas que venimos investigando desde la licenciatura, incluso desde la maestría, y en el doctorado se canalizan casi siempre en un producto, en un libro, en algún avance, en algún mapeo, muchas cuestiones, pero es lo que llamamos las humanidades digitales. Cuestiones como es, bueno, ya vivimos otros tiempos, cómo se digitaliza, que yo siempre digo, eso es como la joya de la corona, ¿no? No solo del doctorado en historia en la Ibero, sino de muchos otros programas, que es la biblioteca. El acervo que hay en la biblioteca, de verdad, yo, bueno, estoy fascinado, ¿no? Uno de los periodos que yo trabajo mucho con mis alumnos es el porfiriato. Y yo, bueno, lo veo y digo, es algo fascinante. Y ahorita que se está digitalizando, cómo pensarlo desde la digitalidad, ¿no? Pero con este enfoque humanista, reflexivo y crítico. ¿Qué nos dice el pasado acerca del presente, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué síntomas de lo que estamos viviendo? Muchas cuestiones del primer proyecto de Estado-Nación mexicano, por supuesto. En el tiempo de la modernidad es el porfiriato. Entonces, bueno, yo siempre digo, eso es un plus, tener ahí a la mano, aquí lo tenemos a la mano, ¿no? El archivo Porfirio Díaz. Y entonces no solo en temas, vamos a decir, de investigación, sino yo le digo a los alumnos y a los que están estudiando el doctorado, bueno, ahí hacer el servicio social es una maravilla, ¿no? Leer las cartas, la correspondencia, ¿no? Cómo se tomaba el tiempo Porfirio Díaz para escribir, te dice mucho de la época y hace mucho ruido sobre nuestro presente, cómo están los gobernantes, cómo es la política, qué se vivía, qué pasa en términos económicos, sociales, culturales, artísticos. Ver inclusive algo que me parece fascinante, escuchar algo que en la red vemos, ¿no? Para estar al día. Nosotros podemos googlear y ponemos el primer audio, ¿no? Que se tuvo en la historia del tiempo presente, ¿no? Ese que donde le telefoneó
Tomás Alva Edison al presidente Porfirio Díaz para probar lo que iba a ser el teléfono, pues ahí lo tenemos, no solo está en la red, sino ahí está, ¿no? De viva voz. Claro, En la biblioteca, bueno, hay tanto para ponerse al día. Yo siempre digo, necesitamos el pensamiento histórico, pero enfocado en estas líneas. Hay tanto, Manuel, que buscarle ahí lo que se ofrece en el programa, no solo en el archivo, no solo en la docencia, en la divulgación de la historia, que es un tema claro, fuertísimo. No podemos hacerlo a la ligera. Nos encontramos con muchísimos podcasts, con muchísimos claro. programas, pero siempre se necesita ahora que sí que el lado científico, y eso es lo que hace un doctorado en historia, tener a profesionales de la historia con las herramientas, con la metodología, con el pensamiento, para realmente producir cuestiones que nos digan mucho de una manera profesionalizante. Vemos muchísimas series, que es la época de las series, ¿no? En Netflix, películas con un acercamiento histórico. Por supuesto que se necesita la mirada de una historiadora, de un historiador, inclusive en los juegos ahorita que están también, siempre han estado, ¿no? De tiempo, pero ahorita más en los juegos, videojuegos, hay una mirada acerca de la historia. Es decir, la historia nos rodea, la historia siempre está presente y ese es un énfasis muy fuerte del doctorado del programa en historia. No solo aprender a divulgarla, sino a pensarla. Yo insisto mucho eso para tomar conciencia histórica de nuestro presente. Algo que mencionaste ahorita y que me encanta definitivamente es como esta relación de la historia con los temas de habitualidad, ¿no? Me dices, oye, Manu, la verdad es que en la actualidad, pues ya vemos muchísimas series, ¿no? En plataformas, pues bueno, de streaming en donde tú puedes tener al alcance parte de la historia, ¿no? Evidentemente es historia con un toque de dramatización, pero al final la participación de un historiador en la creación o en la recreación de esta historia pues es un punto fundamental. Sin embargo, me gustaría tocar un punto dirigiéndome un poco a tu enfoque del Estado-Nación y entendiendo ese enfoque que tienes sobre la historia del Estado-Nación. Si tú tuvieras que compartirnos con nosotros una lección que crees que podemos aprender del pasado para mejorar el presente, ¿qué lección es la que más te ha marcado a ti? Que tú dices, Manuel, la lección referente a mi enfoque del Estado-Nación que más me marcó y que creo que sin duda es un precedente de aprendizaje para el presente, ¿cuál sería? Así es. Pienso de primera mano una frase que la tengo muy grabada. No hay una verdad histórica. Si hubiera una verdad histórica, ni siquiera pudiera seguir habiendo muchísimos libros de historia sobre algún tema o alguna temática. Es decir, habría un libro sobre la cuestión nacional o sobre la formación del Estado-Nación mexicano. Hay múltiples libros, hay múltiples acercamientos porque depende de verla con V chiquita, que hay verdades históricas que dependen del historiador o de la historiadora, del enfoque que se da en la investigación. Así como no podemos pensar realmente que hay un objetivo o hay una objetividad que simplemente se enfoca en repetir lo que ha sido la historia del Estado-Nación de manera cronológica, eso no nos sirve de nada. Entonces, es algo muy complejo que tiene que ver desde cómo significamos la propia historia, el pasado y el presente. A mí definitivamente el estudio de esto que se llama, que es una fuerte línea en el doctorado en historia, que es la historia conceptual, pues me dejó ver y entreverar muchos temas que en la actualidad pues están muy presentes y es un saldo pendiente ahí. Es decir, el Estado-nación, este guión que une el Estado con la nación, es lo que ha problematizado tanto desde la modernidad, cómo pensamos o cómo nos pensamos nosotros como nación, como pueblo, pero también desde un nivel superior, diríamoslo así, que es el Estado, ¿no? Quienes nos gobiernan, quienes nos mandan, por decirlo a grosso modo. Lo que me ha dejado definitivamente es que no se acaba ahí en hacer historias sobre el Estado, inventando la tradición, es decir, quiénes somos, un conjunto de costumbres, tradiciones, gobernados por una historia en común. Entonces, de ahí se va a hacer lo que es México, sino cómo seguir problematizando ese guión, cómo se unió por la fuerza. Y esto cambia totalmente detrás de las voces, detrás de los gobiernos, incluso detrás de los periodos históricos. Ahorita por decir mencionábamos uno, que yo al menos eso es lo que creo y lo que pienso de acuerdo a las herramientas que bueno, aprendí en la carrera, que sin lugar a dudas es el Porfiriato, el primer proyecto de Estado-Nación. Pero si pensamos en el caso de México, el Estado-Nación revolucionario, pues va a haber otro, ¿no? Que es el cardenismo.
que nos salta además no desde el liberalismo durante el porfiriato, sino que es propiamente como el primer experimento del socialismo aquí. Y detrás de esas voces, pues hay muchos otros conjuntos. Otro ejemplo, Manuel, sería, pues habría solo una historia de la independencia, un libro de cómo se llevó a cabo el proceso, la guerra de la independencia de México, qué tipo de pensamiento, no solo fechas y nombres propios. Una historia maestra de vida no nos sirve de nada, que desgraciadamente el sistema educativo mexicano es lo que nos enseña. Una historia moralizante, una Claro. historia maestra de vida, esto es. Y lo que te hace profesionalizarte en el estudio de la historia es ver cómo realmente no es así. Hay una historia desde abajo, hay una construcción cultural, social, microhistoria desde el pueblo. Y por eso mismo hay muchas historias sobre la independencia de México, sobre la Revolución Mexicana. Y así podemos verlo, también habrá muchas sobre cómo se dio el Estado-Nación de Alemania, ¿no? Después de la, inclusive, ¿no? Después de Bismarck, la República de Weimar, la Unión de los Reinos, Prusia, Viena, Austria. Y todo esto, por supuesto, en el siglo de la modernidad y cómo esto va, pum, a estallar en las guerras mundiales, nacionalismos, expansionismos. Podríamos hablar muchísimo, Manuel, pero eso es lo que te hace profesionalizarte, ¿no? No construir, diría yo, una verdad histórica sobre algo acontecido, sino ver los síntomas, visibilizar y de ahí seguir problematizando, porque si no sería como la ciencia, ¿no? Ya estaría acabada. Ya para qué seguir entonces nosotros reformulando problemas de investigación, hipótesis, productos, socializándolos, porque hay complejidades detrás. Y eso de verdad es muy interesante en el pensamiento histórico. Me encanta porque además es un tema en el que sin duda alguna podría ser una charla de café, una charla muy larga en donde pues yo estaría encantado de seguir platicando contigo de esto. Y fíjate, quiero resumir en una frase con lo que me acabas de decir. Sin duda alguna, la historia se vuelve tan apasionante porque la historia depende de quien la cuente y de cómo la cuente. Entonces, siempre habrá más de una corriente justamente histórica que nos permitirá conocer pues el trasfondo, ¿no? Claramente, si hablamos de temas de colonización, pues hay dos partes que contarán una historia distinta, que contarán un propósito fundamental y que, pues bueno, todos nosotros podremos nutrirla, pues a través de ser oyentes de cada una de esas historias. Sin embargo, un punto con el que me gustaría cerrar esta emisión de nuestro podcast es una pregunta que va mucho más allá de la historia, que va mucho más allá de la formación centrada en la misma. Y esto lo comparto, pues porque al final del día entiendo que tu formación como socióloga fue lo que dio este fundamento a la búsqueda de la historia, a la búsqueda del conocimiento. Pero a ver, quiero hacerte una pregunta que saldrá de nuestro contexto directo en tu enfoque. Si tuvieras que compartirnos cuál fue el personaje histórico que determinó que tú hoy quisieras dedicarte a la historia, cuéntanos quién fue y por qué determinaste que sería él. Pues la verdad que me llamó muchísima la atención lo que repetí hace un momento Porfirio Díaz. Imaginarme estar en el momento del porfiriato es un tránsito tremendo, porque venimos de una época donde se da la independencia y más allá de que realmente se construya lo que es el Estado-Nación mexicano, fue una época de caos. Vino Santana, vino Benito Juárez, pero entonces el porfiriato sin duda fue el primer proyecto de Estado-Nación mexicano incluir el liberalismo, pero me llama mucho la atención en el personaje de Porfirio Díaz, cómo fue un gran árbitro mediando con la religión, ¿no? Con la iglesia, mediando con todo el problema social que había también, hay que decirlo, porque el porfiriato, pues como conocemos también, como decíamos ahorita, también fluye la subjetividad, pues se construye desde los historiadores y las historiadoras como lo bueno y lo malo, o esos aspectos. Fue un motor económico tremendo, lema, orden y progreso. ¿Cómo mediar eso, no? Imagínense, para realmente encaminar a México, no a la modernidad. Pero por otro lado, lo malo, sin duda, pues fue que todo eso recayó en lo que viene a ser los campesinos y los obreros. Todo este motor vino de ahí y por ello es que estalla en la Revolución Mexicana
la prensa, ¿no? Todo lo que se llevó a cabo, inclusive lo que me llama mucho la atención de Porfirio Díaz y del Porfiriato es cómo él, además, hay que decirlo, cuando se va del país, cuando, bueno, ya está ya la Revolución Mexicana, pues es el presidente que no tomó ni un peso del erario público. Y entonces es este personaje que casi casi podríamos decir tenía muchos detractores por los tiempos tan convulsos que se estaban viviendo, pero hay que decirlo, cuando él se va a Francia, a París, pues también muchos lo despiden. Pues me gustaría muy, a mí me llama mucho la atención porque simplemente en 1896 llega el cinematógrafo. Y entre otros de las cosas que a mí me encantan y lo veo mucho desde la historia es el cine, la filmografía. Y pues sin Porfirio Díaz no hubiera llegado con los hermanos Lumière el cinematógrafo. Y 9 años después se crea por pequeños extractos, imágenes, lo que vendría a ser una de las primeras películas que justo databan que fue la independencia de México. Entonces el cine, un arma poderosa que llega bajo el porfiriato, qué decir de Bellas Artes, qué decir de la universidad, ¿no? Que está fundando. Entonces, bueno, es una serie de, diríamos, progresos en sintonía con este lema del porfiriato. Pero bueno, en términos de política, pues también hay que decirlo, fue una dictadura, ¿no? Es lo que decíamos un poco tratar de ver, ¿no? De analizar y de ver qué hay detrás. Porfirio Díaz, pues sí, y Manuel, qué buena pregunta, pues sí me llama muchísimo la atención. También tal vez me llamaría, nada más por anotar un segundo personaje que me parece también muy interesante y pues muy, también por mi tema, pues también sería el cardenismo, Cárdenas, porque es la contraposición al porfiriato Claro, totalmente. Entonces, imagínate, ver el primer proyecto bajo el liberalismo y ver bajo el porfiriato cómo canaliza, ¿no? Este socialismo que no solo es Pemex, el IPN, el muralismo, todo lo que está creando Cárdenas, que hay una frase muy coloquial que me gusta mucho del cardenismo que dice, bajo el milagro mexicano después de Cárdenas era la época que México se amarraba a los perros con longaniza. Imagínate, muy coloquial, wow. pero te dice mucho de la época, ¿no? El milagro mexicano. Entonces, sin duda esos personajes pues se me hacen fascinantes en términos políticos, sociales, culturales, la recepción y por mi tema que es el Estado-Nación. Wendy, la verdad es que me ha encantado hablar de historia contigo. Me ha gustado mucho que nos hayas compartido un poco, porque esto ha sido un poco acerca de tu trayectoria como egresada de la maestría y el doctorado en historia. Sin embargo, para cerrar esta participación en el podcast, me gustaría compartir una frase acerca de la historia que acabo de aprender contigo, ¿no? Y es que la historia no es solo un relato del pasado, es la brújula que nos guía en el presente y nos inspira a construir un mejor futuro. Y pues vaya que la historia es muy interesante vista desde esta perspectiva. Y pues nada, te agradezco mucho a nombre de Podcast Posgrado Ibero, pues haber estado con nosotros en esta emisión, habernos compartido un poco de historia. Y pues no sé, me gustaría que puedas compartirnos un mensaje para cerrar ya el podcast de por qué la historia está destinada a marcar el presente y el futuro de las generaciones. Porque como diría nuestro padre que es Herodoto, el griego Herodoto, es algo muy bello. La historia está condenada a estar con nosotros porque no estamos hechos solo de átomos, sino que cada quien está hecho de historias. Y por ello nuestra musa, la inspiración de la propia historia, del pensar y del quehacer y del oficio de la historia es Clio. Y entonces Clio nos ilumina siempre para nosotros siempre estarnos preguntando y estar rodeados de la historia. Por ahí. Me encanta. Pues entonces, aquí nos llevamos todos esa tarea, preguntarnos, cuestionarnos sobre lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que haremos, porque sin duda alguna eso marcará precedentes en la historia. Muchas gracias, Wendy, por haberte conectado con nosotros a esta emisión de Podcast Posgrados Ibero. Y pues nada, nos vemos en una próxima emisión. Hasta Claro luego. que sí. Hasta luego.